Estamos en Trotamundos del Evangelio y hoy vamos a conversar con un buen amigo, con una persona que desde hace mucho tiempo ha venido trabajándole al país, pero por encima de todo trabajándole también a la fe, desde sus comportamientos, desde su forma de pensar, de actuar. ¿De quién se trata? Se trata de un hombre que es comunicador social, periodista, escritor, catedrático, a su vez también ex embajador diplomático y nada más ni nada menos que en la Santa Sede. Se trata de César Mauricio Velázquez. Bienvenido, César, me encanta tenerlo acá. Doctor Arango, muchas gracias. Oiga, Feliz de estar en este programa. no, igualmente, hombre, de Muy verdad bien. que es un gusto poder compartir, sobre todo, pero hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, en un mundo tan complicado que es el mundo de la prensa, de la comunicación, donde hay que estar viendo el día a día. ¿A qué hora le saca usted tiempo para los aspectos de fe? Porque se dice que en prensa y en eso no hay tiempo para ponerse uno a rezar, a orar, en fin, alimentos importantes para la vida del ser humano. He conocido gente que tiene la novia, amigos con su novia o amigas que tienen su novio y sacan tiempo todos los días para verse unos minutos y sacan tiempo los fines de semana. Y hay gente que está estudiando, trabajando, a veces en ciudades como Bogotá o Medellín o grandes ciudades como Barranquilla, supone ir en taxi, en bus o en bicicleta a visitar a la novia y uno dice, en medio de tanto ajetreo, de tantas dificultades de transporte, el enamorado saca tiempo para su amor. Y yo creo que es igual, cuando uno dice, hombre, voy a ir a misa, voy a rezar el rosario o voy a hacer lectura espiritual, uno tiene que estrechar el tiempo, pero no por sacrificio, sino por amor. Yo creo que la verdadera nota cuando uno está enamorado y quienes nos están viendo en este momento y saben de ese amor humano también entienden el amor divino, que uno se levanta más temprano, trasnocha, a veces en eso, porque hay que compartir ese tiempo y robarle tiempo a la rutina diaria para estar más cerca de Dios. Claro. ¿Qué significa para usted rezar el rosario, César Mauricio? Para mí es como entregarle una flor a la Virgen y son 50 Ave Marías divididas en 5 misterios de 10, los denarios. Claro. Para mí es como entregarle una flor. También, si usted me permite, hago la analogía con el noviazgo, con ese amor. Los enamorados siempre se dicen cosas bellas y muchas veces se dicen 100 veces o 500 veces lo mismo y siempre tiene un sabor distinto. Y casi siempre es, te quiero mucho, te amo, sí, mi niñita, mi gordito, eso es por ahí, ¿no? Entonces para mí el rosario es como decirle eso a la Virgen. Para mí rezar el rosario es una manera también de descansar y de ser agradecido con la Virgen. Pero es un acto de fe que requiere una disciplina. Sí, pero miren, muchas veces en el carro, entre un semáforo y otro, entre un trancón y otro, hay un misterio. Hay un misterio. Y también rezarlo con los amigos que están con uno, con los familiares, o como a veces ha ocurrido en temas de gobierno con los escoltas, con los policías, que también rezan el rosario y es muy bueno, porque uno apaga el radio, hace oración, reza el rosario, descansa, se llena de más fe, y cuando uno se baja del carro se baja distinto. Es un solaz y es definitivamente un momento que se abre en la vida para poder llevarlo a una dimensión espiritual muy gozosa, ¿no? Claro que también lo he rezado solo en el bus, o en el metro, o en el tren, o en un avión. Yo creo que la Virgen y ese amor permite que uno rece el rosario en cualquier parte, a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Lo importante es esa actitud interna que te lleva a repetir cada Ave María mentalmente o en voz alta, como un enamorado le dice cosas a su enamorada. Claro, el principal precepto de la fe católica y de nuestra iglesia y de nuestra nuestra práctica religiosa es la Eucaristía, ¿no? La Santa Misa, que obviamente por costumbre y obviamente pues por santificar las fiestas, los domingos lo realizamos, pero a veces es agradable
entre semana ir, y si la persona tiene la vocación y la disponibilidad, porque a veces esto también es un poquito complicado, de asistir a la misa diaria, yo pienso que hay como un gran alivio, porque es recibir un gran compañero en el cuerpo de uno, en su mente, en su espíritu y en todo su ser, ¿no? La misa, la Eucaristía, para mí es el centro del día, es el centro de la vida cristiana, es la raíz de la vida cristiana, la Eucaristía. Si uno tiene tiempo o si uno crece más en ese amor, debe asistir a la misa diaria. Me gusta ir a la misa todos los días y me he encontrado mucha gente joven y profesionales de distintos tendencias en misa por las mañanas en las iglesias donde he estado en los últimos días aquí en Colombia, en Medellín o en Bogotá. Yo creo que cuando uno antes de ir a la oficina va a la misa, los días son distintos. O cuando ya por razones de tiempo no puede ir en la mañana, va uno a la misa por la tarde o en la noche, también el día termina distinto. Vale la pena hacer el esfuerzo por meter la misa diaria en el día a día. Es el centro y la raíz de la vida cristiana y muy bueno llegar bien preparado para poder comulgar. Ese es el gran alimento, ese es el gran combustible. En Estados Unidos hace poco hicieron un estudio sobre la gente que hace oración y que va a la misa y comulga. Y se dieron cuenta que es la gente que menos se enferma, porque uno muchas veces se enferma cuando durante el día tiene demasiadas preocupaciones, que las tenemos todos, y uno como que somatiza todas esas preocupaciones en el estómago, en la cabeza, en el corazón, en los pulmones, y eso afecta. Cuando uno tiene tiempo para dialogar con el Señor en la Eucaristía, o en la oración, o en el rosario, uno de alguna manera como que desaloja cantidad de preocupaciones que a veces es simplemente estar dando vueltas sobre uno mismo y que a veces lleva tanto al egoísmo. Cuando uno se abre a estos medios espirituales, uno entra en diálogo con Dios, en diálogo con la Virgen, no se queda uno en un monólogo con uno mismo sufriendo esos problemas. Yo creo que también desde ese punto de vista vale la pena. Claro, ¿no? Y es que, mire, por ejemplo, que yo me trae al recuerdo un estudio que no hace mucho tiempo también leí de los norteamericanos, porque ellos son expertos en hacer estudios, además a un número muy alto de personas. Creo que estaba por encima de 35.000 o 40.000 mujeres casadas que les preguntaron, aquellas que estaban en gracia de Dios y que tenían su matrimonio pues obviamente monógamo y todo lo que nuestras costumbres cristianas nos han venido enseñando ancestralmente le daban, y las mujeres que habían optado por las separaciones, por la promiscuidad, por toda esta serie de facilidades que el mundo moderno actualmente está dando, y un altísimo porcentaje de la mayor paz espiritual la tenían aquellas mujeres que tenían una vida con Dios, o sea, que habían su esposo, su esposa y había una tercera persona metida en esa vida. Hasta económicamente hay grandes diferencias. Claro, pero ¿sabe quién era esa tercera persona? ¿Quién? Dios. Claro. Claro. Entonces ahí se consumaba un matrimonio muy bello, ¿no? Porque estaba. Sí, 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 hasta económicamente. Mire que conoce uno familiares o gente cercana y a veces uno tiene esas tentaciones también del desorden en la vida diaria, y cuando uno tiene muchas novias a la vez no está viviendo bien, y también económicamente eso tampoco eso es un sí. Eso es un lucro cesante, y cuando una persona tiene tantas responsabilidades o tiene supuestas responsabilidades por fuera del matrimonio, de lealtades, infidelidades, eso supone aparte de una intranquilidad en el alma, una intranquilidad en el bolsillo. Y eso también los norteamericanos lo han estudiado. Dicen que cuando la familia está bien constituida, la economía va mejor. Eso es cierto. Bueno, ahora entrando a un terreno mucho más amplio, ya saliéndonos de la parte personal, de la familia, la misma vocación de práctica del orden religioso, sin necesidad de ser la persona religiosa, sino hábito en el orden religioso en una comunidad, en una ciudad, en una nación, cambia y transforma los modelos de vida, porque comienza a actuar de acuerdo
a lo que es la fe y a practicar el Evangelio en ese sentido. Esto es muy importante porque hay gente que cree que solamente la oración y la práctica religiosa está para la persona como tal y para la familia, pero no es incluida dentro de la sociedad general. Y una sociedad que tuviese la mayor constitución política que pueda llegar a existir en cualquier parte, que es el Evangelio, los países se transformarían. Entonces yo quisiera que nos hablara, porque usted tiene muchas experiencias, tanto en momentos muy difíciles del gobierno nacional, donde a usted le tocó actuar, César Mauricio, y le tocó estar al lado del presidente Álvaro Uribe Vélez durante algunos años, y conoce muy bien que la fe en un momento dado puede llegar a hacer grandes transformaciones. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con esos comentarios suyos. Muchas gracias. Estamos conversando con César Mauricio Velázquez, un hombre que desde muy joven ha entendido la fe como parte de su vida, de su caminar, de todos sus éxitos y todo lo que él ha tenido que vivir en momentos difíciles y momentos de triunfo también. Lo que es en la vida, todos pasamos realmente en esa forma, porque es que la vida es una senoidal. Ya es sube uno, baja un poquito y sube. Lo que hay que evitar son los picos muy bajos y los picos muy altos, porque tan fuerte es esa emoción tan alta como la depresión tan baja. No creérselas. Y ustedes, no creérselas. Y usted es un hombre, en los años que lo conozco, César Mauricio, que he visto que sí tiene ese gran equilibrio que le ha dado. Pero hablábamos de cómo realmente esa fe, cuando se vive personalmente, se transmite a la familia, cómo esa familia la puede transmitir a una comunidad y cómo esa comunidad la puede llegar a transmitir a una nación entera para poder hacer los cambios y finalmente llevar a esos planes salvíficos de Dios. Hay unas virtudes teologales que son fundamentales en la vida de cualquier persona, a veces incluso siendo no creyente: la fe, la esperanza y la caridad. Partiendo de esas tres virtudes teologales, uno construye las virtudes cardinales, que son básicamente esas, más la justicia, la fortaleza, la templanza, y tener como una base de las virtudes humanas. O sea, que ser una persona laboriosa, que a uno no lo acusen de ser un vago, de ser una persona que va siempre por el camino fácil del trabajo, del estudio. Hay que exigirse en el trabajo, en el estudio, hacerlo bien por amor de Dios. Pero sí creo que como un recetario grande que Jesucristo nos ha dejado es los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos está todo. Si uno vive bien o lucha por vivir bien esos 10 mandamientos, con las debilidades que todos tenemos y que a veces uno se equivoca y uno peca y uno tiene errores. Pero somos humanos, ¿no? Claro, somos humanos, claro. Pero estamos llamados como a volver a luchar. Como usted decía ahora, a veces uno se cae, se levanta, pero lo bueno es seguir luchando, que el tiempo que Dios nos da sea un tiempo de lucha, de exigencia personal, por amor de Dios, mezclado con esa vida de sacramentos, pero también que la fibra humana cada vez vaya mejorando, que si uno a veces es mal geniado, pues uno tiene que luchar para ser un poco de mejor genio. Si uno es egoísta, pues también para compartir más con los demás. Si es una persona chismosa, habladora de los demás, pues también para morderse un poco la lengua y no faltar a la caridad con los demás. Es que son cosas pequeñas del día a día que pueden quedar dentro del espíritu de una ley en un país o en una constitución, pero la vida nuestra del catolicismo, el cristianismo vivido en esencia, es cuidar las cosas pequeñas de cada día, comenzando por el temperamento de uno, porque uno a veces puede responder mal, porque uno puede faltar a la caridad, porque uno puede faltar a la humildad. Es mejorar el ambiente familiar
el ambiente de la oficina, laboral, para que el ambiente social vaya mejorando. Yo creo que el recetario está por ahí, en esos 10 mandamientos y en vivir con exigencia las virtudes. Porque en el caso mío, que he tenido la oportunidad dada por Dios y por muchas personas para trabajar en la vida pública, uno diría tentaciones de ser corrupto puede haber, pero si uno tiene firmeza en esos valores, uno sabe que los dineros públicos son sagrados, que no se puede caer en esa tentación de la vida fácil, de la vida muelle, de una vida que lleva a destruir el bien común. Y yo creo que todos los televidentes, cada uno en su ambiente tendrá sus tentaciones de mal genio, de hacer las cosas solapadamente o hacerlas como unas chapuzas en el trabajo. No, cuando uno empieza a vivir cara a Dios, aunque nadie lo esté viendo y el jefe tampoco, uno las hace bien porque Dios está con uno. Eso es como la pequeña mentira, ¿no? La que dicen que es la mentira piadosa, yo dejo, no la digo, la coloco, digo una mentirilla para... Yo creo que a la larga es una suma de mentiras que se va convirtiendo en una gran mentira. Yo creo que la verdad es una y la verdad es la que hay que hablar, así nos cueste. Porque yo recuerdo una frase que mi padre me decía muchas veces, me decía: mijo, yo prefiero mortificar con la verdad que halagar con la mentira. Y a mí me pareció siempre Perfecto. Algo que me lo enseñó durante toda la vida. San José María Escrivá de Balaguer, quien usted lo conoce muy bien porque pertenece al Opus Dei, uno de los espiritualidades importantes que ha existido siglo pasado y obviamente pues este siglo. Él se dedicó mucho a formar gente para asumir en humildad grandes retos de la industria, del comercio, de la política, de la banca, y creo que ha hecho un aporte muy importante en muchos países donde miembros del Opus Dei han sido testimonios para poder hacer cambios, transformaciones y evitar inclusive muchas catástrofes y desastres que se han podido llegar a presentar dentro de esos diferentes campos. Es muy importante ese espíritu, el que usted señala, el espíritu de San José María Escrivá de Balaguer, que él decía, que además no es ningún mensaje nuevo, decía: cualquier persona, sea un campesino, un barrendero, sea un ministro de Estado, sea un médico, un abogado, cualquier persona sin importar su condición social puede buscar a Dios y buscar la santidad en su trabajo, a través de su oficio, a través de su ocupación diaria. Buscar la santidad en lo cotidiano, no esperar grandes momentos o cosas extraordinarias en la vida de ninguno que muchas veces no llegarán. Es, como lo decía ahora, buscar a Dios en lo cotidiano, en lo ordinario, viviendo una vida de fidelidad en el matrimonio, una vida de fidelidad cara a Dios, una vida como un buen ciudadano. De ahí la importancia del catolicismo y el cristianismo, que le dan respuesta al perfecto ciudadano que un Estado quiera tener. Por eso esa discusión que se da en algunos países de si uno debe ser creyente público o no, o que le prohíban expresar sus creencias, es un atentado contra la libertad. Claro. Porque entre otras cosas, en los países donde esos cristianos, esos católicos están trabajando, estudiando, viviendo, hasta consumiendo, las sociedades van mejor. Porque no es la religión, como nunca lo ha sido, un obstáculo para el desarrollo de los pueblos, ni para la perfección del ciudadano. Si se ha dado en momentos históricos los extremos, tanto de laicismo como de fundamentalismos, eso no corresponde a lo que la Iglesia ha predicado, ni tampoco al ni al espíritu nuestro. cristiano, ¿no? No corresponde. No, nada, eso Una es... frase muy clara que ayuda mucho a entender este tema. Miente de cabo a rabo la persona que quiere en nombre de Dios cometer un delito. En nombre de Dios no se pueden cometer delitos. Es cierto, sí. Volviendo un momento, porque usted dijo algo muy importante, y es el tener una fe pública. Yo pienso que eso es sano para cualquier tipo de cargo que se haga. Por ejemplo, un gobernante
o un presidente de una corporación o un hombre público, cualquiera que sea su oficio, es muy sano para la sociedad el ejemplo que da cuando él hace su confesión de fe, cualquiera que sea la religión que tome. En este caso, por ejemplo, católicos, hombre, yo confío mucho más, y creo que la mayoría de la gente confía muchísimo más en aquellas personas que expresan abiertamente su compromiso con la fe, porque hay unos frenos que lo dan el cumplimiento de los 10 mandamientos y desde luego también el evitar los pecados capitales que son muy inherentes al ser humano. Entonces, un presidente de la República, un gobernador, un alcalde, un parlamentario, un diplomático, un hombre de empresa, cuando se confiesa a sí mismo de forma abierta, está también mandando un mensaje, un ejemplo hacia las personas que lo siguen, porque es igual lo contrario. El hombre licencioso, el hombre que bebe trago, promiscuo, la persona que está en una vida no libidinosa, claro, está enseñando y ese sí lo hace abiertamente. Entonces sí, no hay un balance dentro de lo que es la verdadera profesión de fe en relación a las buenas costumbres. Sí, son dos puntos muy importantes que también me ha tocado como vivir en la vida pública o en la vida universitaria. Uno es que el mejor lenguaje es el ejemplo. Si predicamos algo, si decimos que queremos vivir o que estamos viviendo estos principios católicos, cristianos, eso debe ir acompañado de un comportamiento, un modo de vida. O sea, eso no puede quedar como un discurso escrito o verbal y una vida separada de lo que se dice. Debe existir coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y lo segundo es que en la medida en que esa sociedad reconoce que esos valores contribuyen al bien común, estamos sirviendo a la sociedad, no sirviéndonos de la sociedad, ni sirviéndonos, digamos, de nuestra etiqueta de católicos o de cristianos para lograr algo en la sociedad. No, es vivirlo bien para entregarlo, vivirlo bien para servir más y mejor a los demás, no para valernos o servirnos de eso. Bueno, pues estamos hablando con el doctor César Mauricio Velázquez, quien nos está indicando realmente una forma de poder llevar la vida unida hacia una fe. Pero dentro de la práctica común, cualquiera que sea el oficio que tengamos, no solamente tiene que ser aquellos que se han dedicado a su vida religiosa o a su apostolado, no, es que hay apostolados que se hacen dentro de la práctica ordinaria. Cualquiera, el cajero del banco que está contando el dinero y que tiene las tentaciones y que sabe exactamente que por un principio de los 10 mandamientos, no robarás, no va a tomar nunca ningún billete. El funcionario público que sabe que no puede llegar a corromperse ni porque lo ofrezcan, ni porque él tenga necesidades. El político que tiene que ser también justo en el equilibrio de las leyes para que puedan favorecer al bien común. El militar, el hombre de empresa, el profesional, cualquiera que sea su actividad, médico, abogado. Yo pienso que una sociedad así puede llegar a tener un mejor futuro y además una mejor enseñanza. Vamos a hacer otra pequeña pausa, ya regresamos y vamos a entrar a otro tema muy interesante en esta conversación que estamos teniendo con César Mauricio Velázquez. Ya volvemos. Bueno, y dentro de las diferentes facetas y la actividad que tiene César Mauricio Velázquez está la de ser escritor. Él ha escrito varios libros. Dentro de ellos hay uno muy interesante que yo quiero compartirles a ustedes. Es un libro que se llama De Benedicto a Francisco. Es una especie de análisis que viene haciendo vivencial
cuando él era embajador en la Santa Sede, no solamente en el conocimiento de la personalidad y de los proyectos de ambos santos padres que están vivos y que para gloria de Dios, muy pocas veces en la historia se ha dado que un papa haya abdicado y que siga manteniéndose en plena oración, porque eso es lo que sostiene las decisiones tan difíciles que el otro Santo Padre ha de tomar. Háblenos un poquito de este libro maravilloso que yo creo que cualquier persona que tenga o no tenga fe debería aprender mucho de lo que aquí hay. Claro, es un libro hecho con otro colega periodista vaticanista que se llama Andrés Beltramo. Ambos viviendo en Roma, nos pusimos de acuerdo el día en que el Papa Benedicto renunció, o anunció su renuncia, que fue el 11 de febrero de este año. Hicimos el cubrimiento de los 30 días que cambiaron la Iglesia, se denomina periodísticamente así, hasta la elección del Papa Francisco. Entonces, esos fueron 30 días, del 11 al 11 o 12 o 13 de marzo, cuando es elegido el Papa Francisco. Es una crónica, un reportaje a esos 30 días definitivos, que como usted bien lo dice, son dos hechos inéditos que no se pueden leer como por separado. Hay que leer la renuncia frente a la elección y no se pueden ver como unos hechos aislados, hace parte como de una misma cadena. El libro lo recoge toda esa historia en 4 capítulos. Oiga, pues yo les quiero decir unas cosas, mis queridos amigos. Búsquenlo, en cualquier librería lo pueden conseguir. Es un libro no solamente constructivo, informativo, pedagógico, sino muy agradable, porque tiene una pluma periodística que realmente lo interna a uno dentro de lo que es la narración. Lo felicito porque desde luego esto va a traer muchísimo conocimiento para las personas que quieran. Y a ustedes, César Mauricio, muchas gracias por este momento que nos ha dedicado. Qué bueno es realmente tenerlo aquí en Teleamiga y saber que existen hombres como usted que han sido firmes desde muy temprana edad y que en la medida que el tiempo va pasando va obteniendo una mayor consolidación y madurez dentro de esa fe que tanto necesitamos. Todo eso, doctor Arango, usted sabe que en medio de dificultades, en medio de las debilidades que uno tiene, como usted lo decía ahora, somos de carne y hueso, y si uno se descuida uno falla, pero también cuando uno falla, volver a arrancar, comenzar y recomenzar. Así también ha sido la vida mía, en medio también de pecados, de aciertos, de desaciertos, como la vida de cualquiera de nosotros. Y ese libro es fruto también de ese trabajo y muy bueno poderlo compartir a esta hora aquí en Teleamiga, en Trotamundos del Mundo, y muchas gracias por la invitación a este buen programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a su habitación, con unos temas tan importantes como el que hemos hablado de hoy. Que Dios los bendiga.